Pablo Subán y Gustavo Córdoba son consultores políticos de Córdoba, con trascendencia nacional, que la verdad que hacen un trabajo muy profesional, pero aparte han formado una hermosa familia. Es increíble cómo el tiempo pasa, presencialmente hace mucho que no los veo, pero voy a tener el gusto de charlar con ellos ahora, así que los saludo. Paola, Gustavo, ¿cómo les va? El gusto de verlos y de poder intercambiar algunas ideas en esto que es Reunidos. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar, que nos hayas invitado y que podamos charlar en este espacio sobre lo que nos está pasando a todos los argentinos, ¿no? Bueno, esa es un poco Pero la Javier, idea. es bueno verte en ese rol, ¿no? Detrás, estás del otro lado ahora, está muy bueno aprender, yo sé que tenés la capacidad, además te jerarquiza tu trayectoria política también para saber qué preguntar y en qué profundizar, ¿no? Te agradezco, Gustavo, muchas gracias. Mira, la verdad que me interesaba muchísimo charlar con ustedes. Obviamente preguntarles cómo están viendo todo esto. Hay algunas conclusiones que entre todos vamos sacando en forma bastante natural por el solo hecho de leer, de escuchar. Pero sí tiro un disparador que tiene que ver con este rol de los oficialismos casi hegemónico en la conducción de la pandemia, incluidos aquellos líderes mundiales que no tomaron las mejores medidas al principio, como Boris Johnson, como Donald Trump, pero que aún así siguen con un alto nivel de aceptación. ¿Tiene que ver con alguna idiosincrasia propia del ser humano, de la necesidad del conductor en momentos claves de su vida? Bueno, esto es Probable. bastante típico, lo hemos visto, lo hemos estudiado, desde la academia está bastante probado el hecho de que en un momento crítico, en un momento de alarma, de riesgo, la población tiende a seguir la indicación del líder que está conduciendo ese proceso de liderazgo, de crisis, ¿verdad? Eh, sí es cierto que en algunos casos sorprende un poco, como por ejemplo en el caso de Trump, que ha tenido un desempeño bastante complicado de comprender al comienzo, pero está frente justamente a una elección en muy poquitos meses. Así que hay que ver cómo el electorado se comporta en torno a esa figura que es la que más cercana está en torno a una elección. Gustavo, ¿cómo lo percibís? Mira, yo creo que cuando uno vota a un presidente, vota de manera implícita la capacidad de gestionar una crisis. El problema es cuando esos líderes o esos presidentes no dan a la altura, ¿no?, de las expectativas. Es ahí en donde empiezan los problemas y es ahí en donde hay como una especie de frustración, ¿no?, en cada uno de nosotros, que vemos cómo se podrían haber tomado medidas o se podrían haber hecho determinadas acciones antes de tiempo y que podrían haber colaborado en mejorar la situación. Eso es lo que les está pasando a todos los presidentes, a todos los líderes mundiales. Todos están aprendiendo sobre la marcha. Esta es una crisis inédita, no hay ningún parámetro para poder compararla con absolutamente nada. Y creo que el punto es la capacidad de respuesta, la capacidad de salir adelante, la capacidad de escuchar, sobre todo de escuchar a los que más saben, ¿no? Me parece a mí que hay un punto muy interesante de aprendizaje de la mayoría, salvo el caso que hablaba Paola recién de Donald Trump, que parece no aprender. Yo creo que Bolsonaro es otro presidente que está a la par de Donald Trump, y Boris Johnson, fíjate vos, él que decía que no se iba a contagiar, que estaba todo bien, incluso lo vimos saludando a miles de ingleses en la mano, diciéndole no nos vamos a contagiar, terminó, ¿no?, poniéndose al frente de esta lucha en Inglaterra, bueno, cambiando de posición. Lo que nos deja como enseñanza, creo, para la dirigencia política y para los que estamos en el tema de la comunicación, es cambiar los tonos, ¿no? Tener más empatía. Me parece que todos estábamos poco preparados y se ve en el grado altísimo de improvisación, los mensajes. Hay como una especie de
perseguir el lucimiento, ¿no?, de la mayoría de la dirigencia política, como para que falta que le pongan el nombre gestión fulanito de tal, o fulanita de tal, para remarcar que lo hicieron ellos. Yo creo que hoy la ciudadanía quiere, primero, líderes que no improvisen, y segundo, que no tengan un excesivo protagonismo en su ego. Creo que esa es te diría, el clima de opinión reinante en este momento. Y aprovecho, a ver, me quedo pensando en esto. Cuando todos fuimos conociendo, sobre todo obviamente con un delay de tiempo de China a Europa y después posteriormente a América, norte, sur, el dilema parecía ser, e incluso era planteado públicamente, como salud y economía. Cuando empiezan a pasar los días, no solamente en Argentina, con todos los problemas sociales y económicos que tenemos, sino a nivel mundial, claramente ya el debate ya no es ni salud y economía, sino que salud o economía. Eso se empieza a percibir en el humor social, en el ciudadano argentino, en el mundo. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que sí, se percibe claramente. Nosotros hemos hecho una encuesta en marzo, otra encuesta ahora en abril, y se percibe claramente ese dilema, sobre todo en la clase política, me parece, porque en la opinión pública está clarísimo que la salud está por encima de todo. Hay arriba de un 80% de acuerdo en torno a la necesidad de priorizar los temas que tienen que ver con la salud por sobre los temas de la economía. Ahora, a mí déjame que te agregue una cuestión en ese sentido, como reflexión personal. Me parece que, y también trayendo un poco a colación lo que nos preguntabas al comienzo, esto de las oficialitis y de los oficialismos. Me parece que lo que tenemos que ver es que no es la salud o la economía, o la salud y la economía, sino la política la que está reivindicando de alguna manera su rol, el Estado que está reivindicando su rol como el único que puede articular y gestionar las soluciones que son necesarias en momentos de crisis como la que está atravesando la humanidad. Fíjate que todas los recursos que se han puesto para atravesar este momento son pura y exclusivamente gestión de la política, de los oficialismos y de las fuerzas de la oposición, que en el caso de Argentina mayoritariamente están contribuyendo con el Estado argentino, ya no con el presidente Alberto Fernández, sino con el Estado argentino, con el gobierno argentino, y formando parte de esas soluciones, cosa que no está pasando de la misma forma en muchos países latinoamericanos. Gustavo, un concepto, te pido. No, impecable, coincido con Paola. A ver, simplemente te agregaría, refiriéndonos a la Argentina, que puede haber conflicto, sobre todo en la oposición, por este protagonismo que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que para mí de hecho es el jefe de la oposición en la Argentina. Creo que en el PRO pueden haber quedado sensibles, ¿no?, algunos de sus compañeros o compañeras de ruta, como Patricia Bullrich, o el propio Mauricio Macri, que está en un segundo plano, ¿no?, con muy poco posicionamiento público. Pero creo que en el fondo todos pensamos que en estos momentos no son los más apropiados para la politiquería, ¿no?, para el provecho político particular. Creo que hoy la Argentina ha dado dos grandes muestras, creo que al mundo. Por un lado, este criterio que bien lo decía Paola en su análisis, y en segundo lugar, el haber aprovechado el tiempo. Fíjate que en esta pandemia hay tres recursos críticos: el tiempo, el dinero, o sea, tu capacidad financiera, y la infraestructura sanitaria, ¿no? Digo, sabiendo que la Argentina no tiene ni una buena infraestructura sanitaria, ni tampoco recursos económicos, nos quedaba únicamente el tiempo. Y me parece que la mayoría de la sociedad argentina que hoy está apoyando la gestión de Alberto Fernández,
Y mirá, nunca he visto un apoyo tan contundente ni tan fuerte. Ver a un presidente cerca de entre el 80 y el 90% de aprobación es algo que solamente se explica en este contexto de pandemia, y hay que hablar también de que es un contexto de consensos precarios, ¿no? O de consensos relativos. Se construyó demasiado rápido ese casi entre 80 y 90%, con lo cual te diría que ante cualquier error o cualquier pifia en las decisiones del gobierno nacional, ese casi 80-90% puede caer también dramáticamente. Después del corte necesito hacerles una pregunta para los dos, pero tienen que pensar como hasta ahora contestando Paola. Y tiene que ver con esto. Hay una hermosa comparación entre los liderazgos femeninos y masculinos que tienen que ver con cómo han reaccionado los gobiernos con el COVID-19. Después del corte me lo contestan.